Entonces, nuevamente, buenos días para todos. Ahora que pongo a grabar. En Moodle se encuentra ya publicado en el apartado de matemáticas financieras el video de la clase de ayer donde se hicieron las simulaciones de crédito y también hicimos un ejercicio de un ahorro programado y las diferentes alternativas que pueden ocurrir cuando hacemos un crédito, si hacemos una bomba capital, si hacemos o si tenemos un periodo de gracia para que entonces lo revisen. Hoy vamos a continuar. Comencemos con un ejercicio que lo voy a compartir en pantalla, aunque el que vamos a hacer propiamente no va a ser este que está acá. Vamos a hacer algo similar. Hasta acá debería ser claro para todos. Comparto aquí una. En casa están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Perdona, comparto en clase. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio similar que ustedes están viendo en la pantalla. Lo dejo acá porque les pueden revisar el que está planteado ahí en las diapositivas. ¿Cómo va a ser el ejercicio? Supongan que ustedes van a ser padres. Seguramente alguno de ustedes ya lo es y otros tienen en su proyecto de vida ese objetivo muy lejos o probablemente ni lo tengan en su proyecto de vida, ¿cierto? Pero para efectos, el ejercicio es un ejemplo muy interesante. Entonces, supongan que van a ser padres. Y que quieren hacer un ahorro programado para sus hijos. Ese ahorro programado, pues, va a estar enfocado a que en el momento en que ellos vayan a ingresar a la universidad, ustedes tengan todo el dinero. Entonces, les voy a leer primero el ejercicio que está planteado. ¿Sí? Imagine que un padre de familia, que pueden ser ustedes, para que pongan más emoción, supongan que ustedes van a tener un hijo, desea saber qué cantidad de dinero deberá depositar en un fondo de ahorro que promete un interés efectivo del 12% anual el día que su hijo nazca. Si está interesado que a la edad de los 18 años cumplidos, cuando ingrese a la universidad, pueda hacer 4 pagos anuales de $2.000 cada uno para cubrir sus gastos de matrícula de los 4 años de colegiatura de universidad. Entonces, vamos a cambiar ligeramente. Vamos a cambiar ligeramente el tema. ¿Me confirman si ven bien el tablero? Vamos a hacer un planteamiento diferente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de flujo de lo que vamos a plantear. ¿Listo? Y es el siguiente. Me están preguntando, perdón, los reyes de esa línea, ¿qué dinero tengo que reservar hoy, momento cero que comienza la transacción? Esto es cuando nace mi hijo, para que cuando él entre a la universidad, ustedes a qué edad entraron a la universidad. 17. A los 17. Pero en ese mismo año compré los 18. Ok, pero supongamos que es 17.
Entonces, ¿qué dinero tengo que reservar para que a los 17 años, cuando entre a la universidad, yo tenga reservado una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10 pagos. Iguales, constantes y al final de cada periodo. Ya le ponemos números a esos pagos, pero fíjense que es cuando el hijo cumpla 17 años, hijo o hija, 17, aquí tendrá 17 y medio, acá 18, acá 18 y medio, 19, 19 y medio, 20, 20 y medio, 21, 21 y medio, y podríamos agregar unos 2 o 3 más, pero vamos a suponer que no hay paros y además sí pueden estudiar, ¿cierto? Entonces tiene 10 pagos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagos, 10 semestres. ¿Cuánto va a pagar? Entonces, vamos a estandarizar la pregunta. ¿Cuánto puede costar la carrera, un semestre de la carrera de Ingeniería Civil en una universidad pública privada en Bucaramanga? Hoy. ¿Cuánto puede costar un semestre de Ingeniería Civil en una universidad privada en Bucaramanga hoy? ¿Alguien tiene ese dato? De 5 a 7 millones, profe. 7 millones, ok. Vamos de 7 millones. Entonces, hoy, un semestre vale 7 millones. Un semestre. ¿Cuánto va a valer en 17 años? Porque voy a asumir que a partir de este punto los semestres van a costar igual, pero me interesa saber cuánto van a costar acá. Entonces, en 17 años, ¿cuánto va a valer? Pues va a ser el valor presente por el factor F dado P, el interés. Entonces, me interesa saber ese interés, esa I, en este caso va a ser la inflación. ¿Cuánto se va a valorizar? Voy a suponer un 4% de inflación. ¿Y el número de periodos? ¿Cuántos periodos ha pasado de 17 a 0? Pues 17. Esta tasa es una tasa efectiva anual, porque esto está dado en años, ¿cierto? Ahí me están viendo bien en casa, el tablero y todo. Sí, profe. Por lo tanto, aquí serían 7 millones por 1 más 0,04 elevado a la 17. ¿Cuánto me da esto? Y redondeamos, bueno, ¿cuánto me da exactamente? Y ya redondeamos allá el valor de esa. ¿Cuánto les da? 13,63. 13 millones 63 mil 3 más 13. Sí, es el millón de 635,000. 13 millones 635 mil 303. dejémoslo hasta ahí, 303 hasta el peso.
Yo cada vez que hago este ejercicio me tiemblan un poco las piernas. Tengo dos hijos. Entonces, ya estoy pensando en esto. No es mi ejercicio porque no tengo la posibilidad de colocar un único valor. Mi ejercicio es ligeramente diferente. Mi ejercicio personal es cuánta serie de valores constantes voy a tener que colocar para que cuando lleguen los 17 años ya lo tenga reservado. ¿Sí? Ese es más o menos el ejercicio que hago ahorita, porque comencé un poco tarde, pero bueno. 13.635.000. Eso es otro cuento. Vamos a reservar 14. ¿Les parece bien? Sí. Por efectos de la inflación y demás, esta va a ser 14. 12. Voy a borrar esto porque esto era un análisis para simplemente proyectarme cuánto podría costar ese semestre dentro de 17 años y asumiendo en que va a entrar de pronto a una universidad promedio buena, que sea privada. Si mi hijo decide entrar a una universidad pública o más barata, o decide estudiar, pues tendremos reservado un dinero que seguramente se lo vamos a invertir a nuestro hijo. Es otro cuento. Entonces, señor, Y la inflación de la matrícula durante los 5 años que esté estudiando. lo que pasa es que vamos a hacer el ejercicio, no, este ejercicio no es propiamente la realidad, pero vamos a hacerlo con las ecuaciones que tenemos en este momento, que es una serie de pagos constantes, iguales, en cada periodo. ¿Sí? Ya iremos analizando ese caso. Entonces vamos a reservar este mismo ejercicio y cuando veamos, ¿cómo fue el nombre? Cuando veamos las aritméticas y las geométricas, se me fue el primer nombre, progresiones no son las ecuaciones de factores geométricos y aritméticos, vamos a comenzar a analizar ese caso. ¿Listo? Ah, listo, profe. Entonces vamos con lo que ya conocemos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que saber esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué proponen? ¿Cómo lo desarrollan? Recordemos que en ingeniería económica hay muchas formas, muchos caminos de llegar a la respuesta. ¿Cierto? Les voy a decir el más largo, pero para muchos el más sencillo, que no es la idea, no es la idea. Pero sería mover cada uno de estos pagos de 14 millones al presente, ¿cierto? Sumar este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Cierto? Que eso es utilizando únicamente mis ecuaciones de pago único. Me falta un dato, ¿cierto? Voy a suponer que la voy a poner a invertir el dinero que voy a reservar acá, lo voy a invertir. Lo voy a invertir a una tasa del 12% efectiva anual. Entonces está blindada contra la inflación, que ya proyecté. Y ya vimos ayer que es posible, ¿cierto? Que es posible conseguir ese tipo de rentabilidades siendo medianamente austeros. Ayer no, el sábado. ¿Qué proponen? Ya les di yo una forma. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cómo lo harían? Pues la fórmula del valor presente es igual a el factor P sobre A. Ah, esa no sería el valor futuro o si es la A de La A es, sería el cantidad. la A es estos 10 pagos que tenemos aquí, ¿cierto? Podríamos usar la fórmula de P dado A, ¿no? Es la fórmula de P dado A, correcto. Y si hago esa fórmula, ¿dónde cae esa nueva P? ¿En qué periodo caería esa nueva P donde haya P dado A?
Tengo A, que es conocido. ¿Sí? ¿Cómo es el diagrama de flujo de esa P dado A? Entonces voy a recordarles, voy a abrir por acá Moodle. Ya les compartió, bueno, ya estamos compartiendo pantalla. Estamos compartiendo pantalla. ¿Ustedes qué están viendo en casa? Los que están virtual, ¿qué están viendo? La diapositiva con el ejercicio, profe. Con el enunciado. Por favor, me acuerdan cuando vayamos a hacer ejercicios en el tablero, de dejar de compartir para que cuando quede grabado no quede pequeñita el tablero. ¿Sí? Se me olvidó ahorita, pero bueno, ya lo estamos. Entonces, voy a entrar a Moodle. ¿Están viendo Moodle? ¿Están viendo la diapositiva? Ya está. Pues si entran a matemáticas financieras, y perdón, acá les doy. Si entran al apartado de matemáticas financieras en Moodle, miramos las hojas, las fórmulas de matemáticas financieras. Si utilizamos el factor P dado A, que tenemos acá, recordemos cómo es el diagrama de flujo. Entonces, si yo tengo una serie de A's, mi P va a estar en el momento 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si aplico esa fórmula, volvemos al tablero, me va a quedar acá, ¿cierto? Va a quedar un peso 1. ¿Sí? Si analizo todo esto, lo llevo al presente, me va a quedar acá. En el momento 16.5. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero calculemos peso 1. Perdón. Peso 1 va a ser igual al factor P dado A. Perdón que me equivoqué. Peso 1 va a ser igual a por el factor P dado A. ¿Cuánto es I? Deberíamos hacerlo a semestral. Correcto. Entonces, si yo tengo una I efectiva anual del 12%, ¿cuál es la I semestral? Va a ser igual a 1 más la efectiva anual, pues elevado a la 1 medio menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? Te lo doy si te lo dejo. Sí, 0. ¿Qué? 0,0583. No sé, Espérame, 2 más. 183. Ajá. 0,05. 0, sí, dejémoslo. 7. Entonces, Profe, una pregunta. señora. Lo que pasa es que, pues, bueno, se me cayó el internet en un momento y no sé de dónde sacaron el 12%. Es un supuesto del ejercicio. Es cuánto va a rentar el dinero que voy a separar. El día en que nazca mi hijo, pongo una cantidad de dinero en un instrumento financiero que me da una rentabilidad del 12% efectiva. ¿Cuánto va a ser en este caso? Entonces, si este va a ser mi cero nuevo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? N va a ser 10. ¿Sí? Por lo tanto, peso 1, ya los tenemos los factores
la tenemos nuevamente. Ustedes tienen la fórmula, los que están presencial, se la ponen acá escrita. Entonces, P1 es igual a es 14 millones por el factor P dado A, que sería, el factor es I, no, es mal. Yo he dictado esta clase ya bastante y nunca me aprendo las ecuaciones. Y no pretendo que ustedes se aprendan. Pero de tanto repetirlas, ¿no se las han memorizado? No. Es decir, 14 millones por 1 más 0.0583005 a la 16,5 menos 1 sobre 0.0583005 por 1 más 0.0583005 elevado a 16,5. ¿Cuánto les da P1? Entonces, P1 es igual. ¿A qué valor? Y debe ser millones, ¿no? Porque recuerden que acá esto es 14 millones. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí para calcular el P1, ¿el N no era 10? ¿Por qué colocamos 16.5? Qué pena. Ah, perdón. Gracias, era para ver si estaban ahí atentos. Bueno, profe, gracias. De acuerdo, N es 10. Y ya lo habíamos puesto acá, 10. 10 y 10. Gracias. Pues fíjense que la notación estándar tiene sus ventajas, ¿no? Tengo que primero esquematizar cómo es el resultado del tema y después sí lo coloco. A lo mejor si no lo hubiera hecho, nos comemos todos el error. Pero bueno. Da 103 millones. ¿Sí? ¿A todos les da igual? 103 millones 875. 875 990. 990. Vamos a dejarlo ahí el peso. 103.875.990 pesos. Si hubiéramos hecho las cuentas de tienda, es decir, 14 más 14 más 14 más 14 más 14 más 14, me hubiera dado 140 millones. Simplemente llevarlo al punto cero ya tiene un valor menor porque ese valor va a tener una rentabilidad, ¿cierto? Ahora bien, yo de este punto, que comienza a ser un futuro, valor futuro, lo puedo llamar F1, F, lo puedo mover acá, ¿cierto? ¿Cuánto lo voy a mover? Pues ahora sí, 16.5, ¿cierto? Entonces puedo decir P va a ser igual a F1 por el factor P dado F1. ¿Qué I voy a utilizar? ¿Qué I utilizo? Si estos son años. Efectiva no es cierto. Es años y años. Entonces, punto 12. ¿Y cuántos periodos anuales tengo? 16 puntos. Por lo tanto,
P va a ser igual a F1, que es 103.875.990 pesos sobre 1 más 12 elevado a la 16.5. ¿Cuánto finalmente tengo que reservar como padre el día que nace mi hijo? Profe, FP1 puede dar menos de 140 millones. Es que creo que a mí está dando distinto. No, ¿cómo así? ¿Este P1? ¿Cuánto te está dando? 240 millones. No. Está mal. Mm, Tiene que dar menos de 140 millones. ok. O sea, tiene que dar menos que las cuentas de tienda. Que ya sabemos que eso no se puede hacer, las cuentas de tienda, porque el dinero tiene valor en el tiempo. O sea, no es lo mismo los 14 millones de acá que los de acá, que los de acá, que los de acá. ¿Eh? Es una cosa de 16.010.975. Otra vez, 16 millones. 10.975. 10.975. Antes de ponerme feliz, a todos les da igual. Y este valor todavía asusta, pero no tanto, ¿cierto? No tanto teniendo en cuenta lo que voy a asumir con ese valor, ¿cierto? Vuelvo y hago la pregunta de siempre. ¿Ya le ven alguna utilidad a la clase de ingeniería económica? Más que todo, Si el día que ustedes se gradúen, si su objetivo de vida es, por ejemplo, tener hijos, pues ustedes no van a salir a, bueno, no sé, cambio lo que iba a decir. Desde el día en que ustedes digan, bueno, no, creo que entre unos 5 años mi aspiración es casarme, tener hijos, pues arranquen a ahorrar desde ahí este valor y van a tener una reserva. Sí. Es más, en el transcurso del tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Primero porque ya vimos que podemos rentabilizarnos mucho más con ciertos instrumentos. Segundo porque no sabemos las vueltas que da la vida, entonces no solo sirve para la universidad, sino para muchas cosas más. ¿Sí? Ya no asusta, ¿cierto? Ya no asusta. ¿Dudas? ¿A todos les dio igual? ¿Alguien se quedó en alguna parte del proceso? Pues SAPE sería anual, ¿cierto? ¿Perdón? No, esa es un único valor que tengo que reservar al inicio. Único, único. ¿Sí? Bueno, como la clase de ingeniería económica, como los problemas de ingeniería económica se pueden resolver de muchas formas, busquemos otra forma de resolverlo. ¿Les parece? Mismo ejercicio. Solo me voy a reservar por aquí este valor para no borrarlo y volverlo a tener que calcular. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar todo esto. Incluso este cero que tenía por acá. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a ver si nos quedó bien hecho otra vez. ¿Cómo más lo puedo desarrollar? ¿A quién se le ocurre otra forma? Con lo que ya sabemos.
Entonces, tenemos nuevamente nuestro ejercicio. Les propongo una cosa, ¿qué tal si buscamos este valor futuro? B. ¿Qué tal si buscamos ese valor futuro? ¿Cómo lo haríamos? Sería multiplicar 14 millones por 10. Ah, no. Recordemos que los valores no son iguales en el tiempo. Tengo que hacer los equivalentes, ¿cierto? Entonces, si recordamos nuestras ecuaciones de matemáticas financieras, volvamos y buscamos el factor. Entonces, miramos nuestras fórmulas. Fíjense que tengo una P conocida, podría encontrar esa F en función de esa A, perdón, una A conocida. Tengo una A conocida que es la serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo, cada uno de 14 millones. Podría encontrar el valor futuro, pero la pregunta es, ¿dónde está mi cero? Mi cero está acá, ¿cierto? Sí, 17,5. Cero está acá, que es en el periodo 16.5 de la transacción. 16.5. Entonces, puedo encontrar esta F diciendo F es igual a por el factor F dado a 0,0583, que es la tasa semestral. Recuerden que esta es la tasa semestral. ¿Y cuántos periodos voy a tener? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 periodos. Para que los que están en casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 periodos, ¿cierto? 10. Por lo tanto, esa F va a ser igual a 14 millones por el factor F dado a. Ese factor, la ecuación es 1 más I elevado a la N, 1 más I elevado a la N, menos 1 sobre I. Tengo un marcador que me está haciendo estragos. Es decir, 14 millones por 1 más 0.0583005 10 menos 1 sobre 0.0583005. ¿Cuánto me hace valor? Ese sí me tiene que dar más de 140 millones, ¿no? Porque lo estoy llevando al futuro. Entonces es bueno analizar de qué magnitud tiene que ser la respuesta para saber que voy por buen camino. Da 183 millones 64.945. 945. Listo. Ahora puedo pasar de este valor futuro al valor presente, ¿cierto? Puedo llevarlo de acá hasta el valor presente. ¿A cuánto equivale estos 183 millones en el presente? Entonces, mi P va a ser igual a esa F por el factor P dado F. La tasa de interés va a usar la anual, 12%,
¿Y cuántos periodos tengo? 21,5, ¿cierto? Sí, porque al final sí. Es decir, va a ser igual a 183.064.945 dividido entre 1 más 12 elevado a la 21.5. Esto me tiene que dar los 16 millones que hablamos ahorita. El mismo valor. Obviamente puede haber alguna variación si usamos decimales diferentes, ¿no? Pero si usamos todos los decimales, tiene que Profe, ser. Sí. una pregunta, es que yo tenía entendido que el periodo era de 10. 10 para el primero, para el primer factor, para la F. Cuando estoy llevando toda esta serie de pagos a este punto. Para Pero el ahora estoy futuro. llevando de esta F acá. Mi periodo es 21.5. Mira que estoy 21.5. Ah, ok. Ok, vale, profe. ¿Cuánto les da? 16.10.972. 16.10.972. ¿Es igual? ¿O se quedó algo en el camino? No, sí, es igual. Si se quedó algo en el camino son los decimales, que por el otro lado dimos un poquito más de vuelta, ¿cierto? Por acá parece más corto. Si ustedes toman el Excel, vamos a hacerlo. Ya me dio curiosidad. Así me demoré un poquito en este ejercicio. Quiero dejar claro el punto de que por cualquier camino me va a dar igual. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos en el Excel, ¿cómo lo haríamos? Que ahí sí, los que están acá conmigo, pues pueden mirar acá en la pantalla y después lo proyecto. Pues tenemos un flujo, ¿cierto? Entonces por acá voy a colocar mis periodos y por acá voy a colocar los valores en cada periodo. Entonces, periodo 0 es cuando quiero averiguar cuánto es, ¿cierto? 0, 0,5, 1, 0,5, 1, 1,5, 1,5, 2, y creo que aquí no lo podemos arrastrar. Tengo 21 y medio periodos. ¿Ven? Vamos a dar esto fijo. Y cuando se cumple 17, ¿por qué ingenieros? Vamos a colocar 14 millones. $14 millones, que son 10 pagos de 14 millones de pesos, 10 pagos a casa. Y ahora me interesa saber esos valores a cuánto corresponden acá, en el periodo 0. Entonces, voy a utilizar mis ecuaciones, voy a utilizar mi factor P dado F para cada uno de los pagos, ¿cierto? El factor P dado F es igual a 1 sobre 1 más I elevado a la N. ¿Cierto? Ya sabemos que I es 12%, ¿sí? Entonces, me interesa llevarlo. Voy a hacerlo acá. Entonces, ¿qué pasa con este? Este sería igual
este valor dividido entre 1 más i, que ya sé que es. ¿Será que puedo utilizar el anual? No, se pasa la maestra. Estoy haciendo semestral, ¿cierto? Pero podría hacerlo con el anual. Sí, cuando uno. Vamos a hacerlo con el anual. 1.12, 1 más 1.12, elevado a esto que tengo acá, ¿cierto? No sería. 17 periodos hacia atrás. Entonces, este valor equivaldría a 2.039.000. Y así en adelante. La sumatoria de esto, ¿cuánto me tiene que dar? Pues unos 16 millones de pesos. El mismo valor que ya calculamos. 16.010.974. ¿Sí? Si hubiéramos usado tasas semestrales, pues fíjense que tengo que cambiar. Esto es n en años. De por sí, lo que hice fue n en años. Pero podría haber calculado n en semestres. Y en Excel es muy rápido, entonces vamos a hacerlo. Pues si hubiera calculado n en semestres, y digo que mi I es del 12% efectivo anual, pues la I semestral sería igual a 1 más la efectiva anual elevado a 0,5, ¿cierto? Es lo mismo que ya calcularon ustedes. Es decir, un 5,83. ¿Sí? Si fueran semestres, pues fíjense que aquí arranca mi 0, que sería 1, y tendría 43 semestres, ¿cierto? 43 semestres. El valor, si lo hubiéramos hecho semestral, sería igual a este dividido entre 1 más i, que es esto, quieto, elevado a esto. ¿Sí? Igual. Profe, en la fórmula que puso al principio, la de P sobre F, ¿por qué puso 1 sobre 1 más I? Porque ese es el factor P dado F, ¿cierto? Pero o sea, el 1 sería el Miren, acá está. Miren, lo coloco aquí. Miren, factor P dado F, el factor solamente es 1 sobre 1 más I elevado a la N. No les estoy compartiendo todo. Miren, ahora sí. Acá. ¿Sí? Este que les estoy enseñando acá. ¿Sí? Sí. Sí, pero o sea, ese 1 no es una constante, sino que se pone el valor el valor presente, pues. Es que este es el factor. La ecuación es esta. La ecuación es valor presente es igual al valor futuro por el factor, que es este. Ah, entiendo. Listo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, fíjense que acá le dice, ya en mi ecuación, fíjense que yo coloqué el primer valor, que es C36, que es la F. Sí, profe, ya. La segunda parte, pues es el factor. ¿Sí? Sí, bro. Llego a la misma respuesta, ¿cierto? O sea, 4 caminos diferentes, igual respuesta. Desde que haga el planteamiento correcto, voy a llegar a la respuesta correcta. Pasemos
a otro grupo de fórmulas. Vamos a esbozarlas hoy acá. Y en la próxima clase hacemos unos ejercicios. ¿O quieren que sigamos con los ejercicios y en la próxima clase? No, pasemos a los factores. Entonces, hablemos del gradiente aritmético. Este tipo de relaciones de gradiente aritmético presenta particular interés para las matemáticas financieras y se trata de las relaciones de equivalencia cuando los pagos vencidos periódicos no se comportan de manera constante, sino que crecen en el tiempo por un valor constante conocido como G mayúscula, o sea, gradiente aritmético, valores constantes de crecimiento. Eso es lo que se tiene que acordar. Gradiente aritmético, valores constantes de crecimiento. Es decir, de un periodo a otro, el pago va a ir creciendo un X valor, G mayúscula, que es lo que conocemos como gradiente aritmético. Técnicamente ese valor de crecimiento se conoce como gradiente de crecimiento uniforme de flujos de caja. Un gradiente aritmético es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea un ingreso o un desembolso, cambia por la misma cantidad aritmética cada periodo. La cantidad del aumento o de la disminución es lo que conocemos como gradiente aritmético. ¿Cómo es el diagrama de flujo? Pues como ustedes lo están viendo en pantalla. Por favor, presten mucha atención. Dejen de tomar nota y miren el diagrama. No, porque no lo digo solo por ti, Catalina, sino yo sé que en casa igual. El primer gradiente aritmético comienza al final del segundo periodo. Y va a ir creciendo linealmente, ¿cierto? O sea, comienza con una G, después 2G, después 3G, hasta N-1G en el último periodo de análisis. Esto es importante, o sea, desde que yo tenga claro cómo se comportan los diagramas de flujo, no debería equivocarme a la hora de resolver diferentes problemas. Si miramos las hojas de fórmulas, tengo mis gradientes aritméticos y tengo por acá mi factor PG dado G, una ecuación que ya la vamos a ver, pero fíjense cómo es el diagrama acá, a partir del segundo periodo, ¿sí? Este que les estoy mostrando, ¿cierto? Ahí comienza mi G, después al 3, 4, hasta N-1G. Los factores de gradiente aritmético, P dado G y A dado G. Al igual que en los casos anteriores, la presencia de un gradiente no altera nuestra conceptualización básica. ¿Cuál es la conceptualización básica? Pues que yo puedo calcular cualquier equivalencia de sumas de dinero ubicadas en diferentes momentos del tiempo usando mi ecuación de pago único. Y la fórmula de los factores de gradiente aritmético nace a partir de factorizar las sumatorias de X o Y ejercicios realizados con pagos únicos, con la fórmula de pago único. O sea que con la ecuación primaria
en la cual puedo encontrar una suma presente a partir de un valor futuro o viceversa, puedo llegar a la fórmula de los factores P dado G y A dado G. ¿Cómo es el factor? Pues lo que ustedes están viendo en pantalla, que si lo comparan con la hoja de fórmulas, parece diferente, pero no lo es. Este que viene acá, ¿cierto? Entonces, con el que se sientan más cómodo, es igual. ¿Qué es lo más importante? Recordar que ese primer gradiente cae en el periodo 2. Entonces, por favor, los que están en casa, que están frente a un computador, algunos de ustedes van a realizar el ejercicio utilizando el factor que ven en rojo en la diapositiva. Y yo acá en clase lo voy a realizar con el de las hojas de fórmulas. Nos tienen que dar igual. ¿Listo? Me colaboran, por favor, con ese ejercicio. ¿Sí? También puedo calcular cuál es la serie de pagos constantes iguales al final de cada periodo equivalente a un gradiente aritmético. Es decir, si yo quiero convertir esos crecimientos, esos pagos que van a ir creciendo constantemente en un pago único igual al final de cada periodo, también lo puedo hacer. Ese factor de corchetes o el factor conocido como A dado G mayúscula, se conoce como factor aritmético de una serie de fórmulas. Y ustedes ya saben cómo funciona todo lo demás. Si miramos la hoja de cálculo, fíjense por favor que el diagrama de este sí es diferente, ¿cierto? O sea, las A's siempre comienzan a final del primer periodo, ¿cierto? Las P siempre van a estar en el periodo 0, las G mayúsculas van a comenzar siempre a partir del segundo periodo y las F siempre van a quedar en el último periodo de análisis. Eso es lo que hay que tener siempre muy claro. Hay otro factor que no encuentra en la hoja de fórmulas, que la tienen en las diapositivas, que es el factor F dado G. Pero la verdad, no nos enredemos con esto, porque si yo ya tengo P dado G, después con mi pago único puedo llevarlo y convertirlo en una definición, en un valor futuro. Hagamos unos ejercicios. Un ejercicio. Con esto yo creo que terminamos por hoy. Entonces, dice, Amazon estudia la posibilidad de adquirir un sistema de cómputo avanzado para ubicar las dimensiones de un libro. Seguramente ya lo tienen. Amazon hace rato. Medir la altura, la longitud y el ancho, de modo que se use el tamaño adecuado de caja para enviar. Esto ahorrará material, cartón y mano de obra. Si en el primer año los ahorros serán de $150,000 y en el segundo de $160,000 y las cantidades se incrementan anualmente en $10,000 durante 8 años, ¿cuánto vale el sistema? Es decir, ¿cuál es el valor presente del sistema? Si se puede rentabilizar con una tasa del 15% anual. En otras palabras, fíjense que esto es un análisis de un proyecto interno de una compañía. Están mirando si es viable o no para esa compañía adquirir esa máquina que ubica, ¿sí? Sabiendo que el tener va a producir una serie de rentabilidades en el futuro, ¿cierto? Podríamos convertir este ejercicio a cualquier situación de la ingeniería civil, ¿cierto? O sea, podría decir, voy a comprar una volqueta que ya sé que al final del primer año voy a recibir tanto, al final del segundo año voy a recibir el tanto más, y así sucesivamente, ¿cierto?
¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces para desarrollar el ejercicio? Por favor, los que están en casa, por favor, tomen los apuntes y aquí voy a ir haciendo el diagrama en el tablero y ahora les comparto la pantalla. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Son 8 años. Tengo 8 años. La empresa quiere saber hasta cuánto puede invertir por esa máquina. Si sabe que el primer año va a recibir, yo voy a colocar acá una línea para hacerlo un poquito más fácil. Si saben que al final del primer año va a recibir ¿cuánto fue? 150.000 millones, perdón, 150.000 dólares. En el segundo 160.000, en el tercero 170.000, en el cuarto 180, 190, 200, 210 y 220. Periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estos son años. Y quiero conocer cuánto es la P, cuánto vale, hasta cuánto debería yo invertir por ese sistema. ¿Todos ya están viendo el diagrama? Sí. La primera pregunta es, ¿se parece ese diagrama que ustedes están viendo en la pantalla a este diagrama? Sí, pero, o sea, solamente que acá las que están arriba, pues las de ahí se no. Ah, no, porque hay que mencionar el periodo 2. La G comienza en el periodo 2, ¿cierto? En el periodo 2. Luego, ¿qué pasa si yo hago esto? Perdón, ya, lástima que no tengo control al suprimir acá, porque me quedó mal, pero bueno, voy a hacerlo acá. ¿Qué pasa si yo hago esto? Control Z era lo que necesitaba acá, pero listo. Yo puedo dividir mi ejercicio en 2 diagramas conocidos, ¿cierto? El rojo que tendría una A que sería 150.000. Y el azul que sería un gradiente. ¿De cuánto es el gradiente?
¿De cuánto sería ese gradiente? ¿Cuánto tengo acá? ¿Cuánto equivale a esta flechita que tengo acá? 160.000. A 10.000, ¿cierto? 10.000. Ah, es que Tengo 150 más 10, 160 en ese punto. Este sería 20.000. Es igual a 2P. Esta flechita es 30.000, que sería 3P. Y esta que es n-1, G, es decir, 7 por 10.000, ¿cierto? 70.000. Pues mi gradiente es de 10.000. Luego yo puedo encontrar P como, Profe, qué pena, ¿puede alejar un poquito la pantalla? claro, yo puedo encontrar esa P como la sumatoria de la A por el factor P dado A. ¿Y de cuánto era ahí? 15%, ¿cierto? Punto 15 y 8 más G por el factor P dado G, punto 15 y 8. Es decir, $150.000 por 1 más I, 1 más punto 15 elevado a la 8 menos 1 sobre punto 15, que es I por 1 más I elevado a la 8 más G, que es 10.000. Ustedes, por favor, los que están en casa, háganlo alguno con los que tienen las diapositivas. Yo lo voy a hacer con el que está en la hoja de fórmulas. He dado que es 1 más punto 15 elevado a la 8, o sea, 1 más I elevado a la N, menos I por N, menos 1 sobre I al cuadrado, punto 15 al cuadrado, por 1 más punto 15, o sea, 1 más I elevado a la N. Ya les corro la pantalla. ¿Cuánto le estás a P?
me da 797, ¿Sí? 905, ¿sí? 97.000. Ah, no lo vuelvo a hacer. Está como alto. Lo voy a apuntar, 700. ¿700 qué? Ay, ya lo borré. Creo que 797.000 algo. ¿Cuánto les da en casa? ¿Cuánto les da? Profe, ese valor tiene, pues a mí me dio 124, A mí también. 124.807 con la ecuación, con la otra ecuación. Pues, no A mí sé. también me dio eso, profe. 124.000. 807.1545. No, 124.807.154.000. 124.807 dólares. Regálenme 2 decimales, por favor. 124.807,15. 1545, profe. 1545. Porque estos son dólares. ¿Listo? Pero una pregunta, ¿eso no sería el resultado del cálculo con lo que sea color azul? Sí. ¿Esta es la sumatoria de las dos? ¿O es solo el azul? Ese es solo el azul, profesor. A mí me dio eso solo el azul. Bueno, y lo rojo. Entonces, A mí solo me dan 797.905. o sea, lo mismo que había hecho Catalina ya. ¿Cómo qué? 38. 38. A mí también, la sumatoria de ambos. Listo. ¿Cuánto les da el rojo? 673.098. Ah. ¿Cuál es la pregunta del millón realmente que uno se hace con este ejercicio? Si esto fuera la realidad de las circunstancias de la empresa que no está manejando, pues, si la máquina que me va a permitir tener estas ganancias hoy, pues son ganancias futuras que estoy trayendo a valor presente para saber más o menos cuánto puedo percibir, ¿cierto? Vale menos de 797.905, pues vale la pena comprarla, sí. Se va a pagar sola, por decirlo así. La máquina se paga sola en 8 años. Si vale más, vale la pena comprarla. Entonces ahí es cuando hacemos evaluación de proyectos, ¿cierto? Estamos haciendo la evaluación de un proyecto, trayendo todo a valor presente y revisando si vale la pena o no adquirir la máquina. ¿Sí? Para que no se queden solo con el cálculo. Sí, el cálculo, no, pero ¿qué significa? ¿Cierto? O sea, lo que significa es si el proyecto, esto es un proyecto en una empresa, esto es un proyecto interno, vale la pena optimizar un proceso colocando una máquina nueva que me va a generar ciertas rentabilidades porque ahorro dinero a no tener que gastar en tanto cartón, en cajas más grandes, etcétera. Sí, vale la pena, no vale la pena. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes con el ejercicio? Hay que tener cuidado, tener presente que la G siempre cae al final del segundo periodo. Si veo algo similar, puedo dividir siempre el ejercicio en 2 diagramas, uno que es una serie de pagos iguales constantes, más el gradiente. Perdón, alguien tenía una duda, ¿cierto? Profe, Joana. es que tengo una pregunta. La ecuación que está en las diapositivas, la que se nos dijo ahorita que calculáramos, o sea, solo es lo del gradiente, o sea, no está lo del pago constante, lo del PDABA.
Sí, también O sea, está. pero en la diapositiva solo está una parte, ¿sí? O es que me confundí porque pensé que la fórmula que nos pidió que calculáramos ahorita iba a dar la misma respuesta así lo tomábamos de la forma en la que está haciendo sumersión en el tablero. Tiene que dar la misma respuesta. Tiene que dar la misma respuesta. Es que a mí esa me da solo el Esta es, 124. esta es la ecuación, lo que ven en rojo, ¿Sí, es el señor? factor P dado G. Sí. O sea, yo puedo aplicar lo que ven en rojo en las diapositivas, lo puedo aplicar acá, ¿cierto? En este factor. Y me tiene que dar igual, 124.807. Pero entonces, ¿por qué le sumamos lo de rojo? Ahora, lo de rojo que está en el tablero. Porque es el otro diagrama. Es que yo tengo que sumarlo porque hay dos diagramas para resolver el ejercicio. Un diagrama que es una serie de pagos iguales constantes y al final de cada periodo. Y un diagrama que es mis gradientes aritméticos. Ok, profesor. Ya le comprendo. Gracias. Bueno, por favor, revisen este ejercicio. Y pasamos a financieras que nos para, ¿de acuerdo? Traíamos remate de asignatura que es económica, que es para él. Pero marcas financieras y ustedes ven, ¿cierto? El muro ya aquí. ¿Cuándo es la exposición? ¿La revisaron? Decidiendo por acá. Ahora, matemáticas financieras. En grupo. ¿Qué están viendo en casa? ¿Qué están viendo? No, profe. ¿Pantalla negra? Negro. No sé. Nos muro que ahora dice clic para habilitar completa para no cuesta nada. Hacer sí y compartir pantalla. Por favor. Cuando si usted entra por el grupo, aprieta un grupo, dice posición caso que tiene a 19 de septiembre para cargar el documentos de la que son y la exposición y en la semana todavía la tenemos para si resolver dudas. En la semana del 22 van a hacer las exposiciones.
prometo no. Quiero poderles descargar mañana, creo que el día pasado. Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.